Ante la represión por parte de las autoridades coloniales, la gente comienza a utilizar las tertulias para hablar de temas prohibidos. Empiezan a formarse sociedades secretas, las más importantes en Jalapa y en la Ciudad de México. Hola a todo el mundo y sean bienvenidos a un episodio más de Construyendo la Historia. El día de hoy hablaremos sobre las organizaciones secretas y conspiraciones durante la Guerra de Independencia. Acompáñenos. Desde los últimos años del siglo XVIII, las autoridades novohispanas habían tenido que hacer frente a grupos de individuos que de manera clandestina pretendían subvertir el orden y en muchos casos declarar la independencia del reino. La mayoría de esas conjuras había fracasado, pero algunas de ellas consiguieron generar movimientos que cambiaron la faz de Nueva España. Recurrir al secreto para promover proyectos opuestos al régimen tampoco era un asunto nuevo. Puede resultar significativo que el historiador José María Luis Mora haya escrito la historia del virreinato como la de una serie de conspiraciones. Sin embargo, entre las que se habían presentado en los últimos años había características novedosas. Muchas de ellas atentaban no solo contra lo que de manera tradicional se podía considerar como el mal gobierno, sino que también buscaban una transformación del Estado. El ejemplo de las revoluciones en Estados Unidos de América y en Francia había incitado a algunos novohispanos a aventurarse en el peligroso camino de la política clandestina, cuyo fin sería establecer un nuevo tipo de régimen a través de la agitación popular o, en el mejor de los casos, de la rebelión militar. Esto fue lo que ocurrió con la llamada Conspiración de Valladolid de 1809. En dicha ciudad, la población y las autoridades se habían manifestado en contra de la invasión napoleónica a España y apoyaron al rey Fernando VII y la resistencia española. Sin embargo, cuando el ayuntamiento, el intendente y el cabildo eclesiástico vallisoletano apoyaron el golpe de estado dado por la Real Audiencia al ayuntamiento de la Ciudad de México, que impulsaba un proyecto autonomista como respuesta a la crisis que se vivía en la península, los criollos de Valladolid perdieron la confianza en sus autoridades y pronto corrió el rumor de que ellas pretendían entregar el reino a los franceses. En este contexto, el capitán de milicia José María García Obeso y el alférez José Mariano Michelena organizaron una conspiración con el objetivo de integrar una junta gubernativa que asumiera el control político de la Nueva España y gobernar en ausencia del rey. Dicha conjura estuvo conformada principalmente por criollos adinerados e integrantes de la oligarquía de la ciudad, aunque también logró aglutinar a un importante número de indígenas. No obstante, la conspiración de Valladolid fue descubierta por las autoridades y sus miembros fueron encarcelados, aunque serían liberados en menos de 2 meses. Por esas fechas, el capitán liberal Ignacio Allende empezó a contactar con otras personas inconformes con el estado de las cosas en las ciudades de San Miguel, Dolores y Querétaro, como los oficiales Juan Aldama, Mariano Abasolo, Joaquín Arias, Francisco Lanzagorta, José Mariano Jiménez y demás miembros de la comunidad. Junto con aquellos individuos y el apoyo del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, estableció, bajo la fachada de una academia literaria, una conspiración con sede en la ciudad de Querétaro que buscaría integrar una junta que organizara la defensa del reino y lo conservase para Fernando VII. Allende iría adhiriendo a más personas a la conjura. Uno de los miembros más destacados fue el tendero Epigmenio González, quien diseñó un plan con borrador de proclamas y de acciones específicas para iniciar el levantamiento. En dicho plan, se plasma de manera explícita la independencia absoluta del reino, así como la formación de una nueva nación con un sistema de gobierno propio, además de la restitución de tierras a las comunidades indígenas y otras medidas económicas nacionalistas. Este proyecto, que posiblemente haya tenido la influencia de otros conspiradores, contrasta con la propuesta de Allende de tinte autonomista, lo que nos lleva a preguntarnos si había una sola o varias conspiraciones en Querétaro o una con diversas opiniones.
Quizá fue por esta diversidad de opiniones que Allende invitó a la conjura al cura de Dolores Miguel Hidalgo, que podía aportarle un liderazgo fuerte al movimiento gracias a su carisma y reputación. Además que el párroco también compartía la idea de que era necesario un cambio político profundo, incluso la independencia absoluta, y tenía gran aceptación entre el pueblo. La fecha del levantamiento se fijó el día 2 de octubre de 1810 y ocurriría de forma simultánea en San Miguel y Querétaro. No obstante, en el mes de septiembre la conspiración sufrió una serie de denuncias y algunos de sus miembros fueron arrestados. La esposa del corregidor José Ortiz de Domínguez logró enviar un mensajero para alertar a Allende, Aldama e Hidalgo de la situación. Al enterarse, los militares pretendieron escapar a Estados Unidos ante el temor de ser aprehendidos. No obstante, en ese momento Hidalgo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia y dijo: «Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines». De esta manera, aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 iniciaría la mayor rebelión de la historia del virreinato. Aunque las de Valladolid y Querétaro fueron las conspiraciones más famosas, no fueron las únicas. En realidad, hubo multitud de ellas a lo largo de Nueva España. Dos resultaron particularmente interesantes. La primera empezó en abril de 1811 cuando llegaron a la capital las noticias del fusilamiento de Hidalgo y los demás líderes de la insurgencia. Aquello provocó que en la casa de Mariano Rodríguez del Toro se iniciara una conspiración que tendría como objetivo capturar al virrey Francisco Javier Venegas e incluso asesinarlo de ser necesario. Para esta acción, doña Mariana contactó con amigos íntimos y militares simpatizantes con la causa insurgente. El plan estuvo a punto de llevarse a cabo, pero uno de los conspiradores dio a conocerlo a un sacerdote mientras se confesaba y este lo denunció ante las autoridades, por lo que doña Mariana fue encarcelada. El otro caso fue el sucedido en la ciudad de Oaxaca a mediados de ese mismo año. Dicha conspiración contó con dos líderes principales. El primero de ellos fue José Catarino Palacios, miembro de una de las compañías de patriotas leales a Fernando VII que se formaron con el fin de defender el reino de una posible invasión francesa y fueron fomentadas por el gobierno virreinal para la lucha contra los insurgentes. No obstante, estos cuerpos se convirtieron en focos propicios para la conspiración. En la conjura de Oaxaca, la mayoría de sus integrantes pertenecían a ellas y se reunían en los cuarteles y otros lugares públicos. El otro de los miembros fue Felipe Tinoco, que se encargó de adherir a la plebe al movimiento a cambio de dinero. El plan de la conspiración consistía en sublevar la ciudad promoviendo el saqueo de las propiedades de los peninsulares para ganarse el apoyo del pueblo que vivía precariamente y una vez tomada la ciudad, entregarla a los insurgentes. Sin embargo, el día del levantamiento muchas personas declinaron de participar a último momento, por lo que, al no contar con suficientes hombres, el plan fue abortado. Pero antes de poder escapar, los miembros fueron apresados por las autoridades que ya habían sido avisadas de la conspiración. Para el 8 de junio de 1811 ya habían sido declarados culpables de conspiración 18 individuos y unos cuantos más fueron declarados cómplices. La mayoría fueron condenados a la cárcel o al exilio, mientras que Palacios y Tinoco fueron ejecutados en la horca. Otra forma de política clandestina fueron las sociedades secretas que constituyeron una forma de resistencia al colonialismo español asumida por quienes, dentro de los centros urbanos controlados por el gobierno, se vieron obligados a encontrar nuevas maneras de enfrentarse al sistema. Tal fue el caso de la Sociedad de Jalapa, formada por el comerciante michoacano Vicente Vázquez Acuña, quien había sido remitido a España por sus actividades sediciosas y residiendo en Cádiz, se había hecho miembro de una logia masónica llamada Sociedad de los Caballeros Racionales, fundada por el militar argentino Carlos de Alvear. Dentro del grupo se le encomendó ir a Nueva España y ya en Jalapa comenzó a hacer juntas en secreto para promover la independencia y reconocer un gobierno americano, a las cuales invitó a algunos oficiales y clérigos criollos como los militares Juan Bautista Ortiz, Evaristo Fiallo y el canónigo de Guadalajara Ramón Cardeña. Según la documentación contenida en los procesos, la Sociedad de Jalapa llegó a reunir un número de cerca de 80 individuos que eran eclesiásticos, oficiales, comerciantes, licenciados, guardias, médicos, notarios, escribientes, carpinteros, relojeros, zapateros, sastres, plateros, litereros, maestros y boticarios.
Los participantes hacían juramento de defender a la religión católica, no admitir dominación extranjera alguna, evitar la efusión de sangre y guardar el secreto de la sociedad bajo la pena de la vida, ya que, de no respetar este juramento, el puñal o el veneno pondrían fin a la existencia del traidor. A pesar de derivar de la Sociedad de los Caballeros Racionales de Cádiz, realmente no mantuvo contactos directos con ellos, ni con otras sociedades derivadas. Pero independientemente de ello, y de no contar con una selección muy cuidadosa de sus integrantes, sí tuvo varias características formales que hacen de una agrupación una sociedad secreta. Una jerarquización y una estructura, ciertos ritos como el de iniciación y el de prestar juramentos, gestos o símbolos para reconocerse entre los iniciados, y una organización que le permitió actuar para conseguir sus objetivos. Entre sus acciones estuvo el envío de pertrechos e información a los insurgentes, además de colaborar en el establecimiento de la Junta Gubernativa Provisional del Naolingo, que se fragmentaría y disolvería debido a los embates realistas. Por otra parte, los guadalupes fueron la sociedad secreta más importante de aquellos tiempos. Tras el golpe de Estado de 1808 se cerraron las vías políticas que la crisis de la monarquía española había abierto a los descontentos con el régimen colonial. En la Ciudad de México, a partir de entonces, hubo intentos de formar asociaciones secretas con el fin de apoyar a la insurgencia. Uno de estos grupos se conformó por varios abogados que entraron en correspondencia directa con Ignacio López Rayón, sucesor de Hidalgo al frente del movimiento, y que se organizaron con el objetivo de brindar ayuda a la Suprema Junta Nacional Americana de Rayón. Entre las actividades de este grupo se encuentra la labor de mensajería de información valiosa para la lucha. Dicha correspondencia era firmada con iniciales o seudónimos que incluyeron determinados números. Además de lo anterior, también se dedicaron al envío de individuos para apoyar con la organización política del movimiento, el envío de imprentas e impresores. Para esto, se valieron de las partidas insurgentes alrededor de la ciudad y de la colaboración de varias mujeres. En 1812, el liderazgo de López Rayón y la Suprema Junta decayeron considerablemente por las derrotas militares, mientras que la figura de José María Morelos cobró mucha mayor fuerza, por lo que la sociedad secreta se acercó cada vez más a él y fue dicho caudillo quien les puso el nombre por el cual se les recuerda. De acuerdo con la información recabada, los guadalupes llegaban a casi 50. El grupo se articuló a partir de vínculos ya existentes de profesión, amistad, compadrazgo, familiares, sociales, de clientelazgo y hasta amorosos, lo que les dio una base sólida. El núcleo coordinador de los guadalupes estuvo conformado por el doctor Manuel Díaz y los licenciados Benito José Guerra, Juan Nazario Peinberti Hernández, además de Juan Bautista Vaz y Guzmán. Las líneas de acción seguidas con Morelos y otros líderes insurgentes como Carlos María de Bustamante y Mariano Matamoros fueron muy semejantes a las seguidas con Rayón y la Suprema Junta, aunque también abrieron nuevas como brindar más ayuda a las partidas insurgentes que se hallaban en los alrededores de la capital e inclusive intentaron concertar una entrevista entre López Rayón y el virrey Venegas, además de participar electoralmente en la formación del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de México en 1812. Sin embargo, las derrotas militares insurgentes, el descubrimiento de la sociedad y la restauración del absolutismo hicieron que varios de los miembros de la organización escaparan de la ciudad o fueran desterrados, por lo que los guadalupes cesaron sus actividades. Finalmente, el fusilamiento de Morelos marcaría el declive del movimiento insurgente. Pues esto ha sido todo por el video de hoy, esperando que lo hayan disfrutado, que les haya sido informativo. Y nuevamente invitándolos a suscribirse al canal, a darle me gusta a este video, a comentarlo, a compartirlo y sobre todo a no olvidar que todos construimos la historia. Hasta pronto.